Hola, soy Leida y en este video voy a hacer una presentación sobre la introducción de la estadística. Comencemos. ¿Sabían que cada día se genera millones de datos en todo el mundo, desde el número de pasos que damos hasta la búsqueda que hacemos en Internet? ¿Cómo podemos darle sentido a toda esta información? Pues la respuesta es con la estadística. El término de estadística proviene de estado y es una herramienta que nos permite organizar, analizar e interpretar datos para comprender mejor el mundo que nos rodea. En este video vamos a conocer los conceptos básicos de la estadística, sus variables, así como para descubrir cómo esta ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Empecemos. Los conceptos. Estadística es la ciencia que se ocupa de recolectar, organizar y representar datos obtenidos de una investigación. Estos datos pueden provenir de personas, grupos o hechos y se utilizan para sacar conclusiones precisas o hacer predicciones sobre el futuro. La población, también llamada universo, es el grupo completo de individuos o elementos que comparten ciertas características. Las conclusiones de un estudio se refieren a esta población. Para analizarla se suele elegir una muestra representativa. La muestra es un grupo más pequeño y manejable que se selecciona de la población. Es representativa cuando los individuos en la muestra se eligen al azar, lo que permite que los resultados se generalicen a toda la población. El censo. El censo es la recopilación de datos de todos los individuos de una población con el objetivo de obtener información completa y detallada sobre la población. Ejemplo, un censo nacional de población, pues en esta recopilan datos como la edad, el sexo, el nivel educativo, la ocupación, entre otros, de todos los habitantes de un país. El muestreo es el proceso de selección de una parte representativa de la población para realizar un estudio y obtener conclusiones sobre toda la población, siempre buscando que esa muestra refleje las características de la población completa. Por ejemplo, una encuesta de opinión pública. Esta selecciona la muestra aleatoria de ciudadanos para conocer sus preferencias políticas. El parámetro. El parámetro es una característica o medida que describe a la población completa. Es un valor numérico que resume a las propiedades de todos los individuos que conforman un grupo de interés. Y por último, pues tenemos el concepto de estadístico. Este es un valor numérico calculado a partir de una muestra de datos que se utiliza para estimar o describir una característica de una población. La comparación de estadística versus estadística aplicada a la educación. La estadística es una ciencia que se encarga de recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para obtener conclusiones significativas. En cambio, la estadística aplicada a la educación, pues esta es una rama específica de la estadística que se enfoca en aplicar sus métodos técnicas a problemas y preguntas relacionados en el ámbito educativo. En esta tabla vamos a hacer un poco más de comparación sobre la estadística y la estadística aplicada a la educación. El objetivo de la estadística es obtener información y tomar decisiones basadas en datos. En cambio, el de la estadística aplicada a la educación es mejorar la calidad educativa, evaluar programas, tomar decisiones sobre políticas educativas. En el ámbito de aplicación, la estadística se aplica en diversas disciplinas como las ciencias sociales, las naturales, etcétera. En cambio, en la educativa, en educación, pues en el rendimiento académico, satisfacción estudiantil, evaluación de programas, etcétera. Los tipos de datos. En la estadística son numerosos tipos de datos como los cualitativos y los cuantitativos. En cambio, en la de educación, pues son datos educativos como las calificaciones, las encuestas, los resultados de prueba. Las técnicas que se usan en la estadística es amplia, pues utiliza variedad de técnicas como la descriptiva y la inferencial. En cambio, en la educativa son técnicas específicas para el análisis de datos educativos, como es el análisis de varianza y la regresión, etcétera. Los ejemplos de aplicación en la estadística, pues estos se aplican en estudios de mercadeo, en análisis de encuestas, en experimentos científicos. En cambio, en la educativa, pues en evaluación de programas educativos, diseño curricular, análisis de rendimiento académico. En resumen, la estadística es una herramienta que se utiliza para analizar datos, mientras que la estadística aplicada a la educación pues se enfoca sobre todo en utilizar esas herramientas para mejorar la educación.
Los tipos de variables. Las variables son características que pueden variar entre diferentes individuos o elementos de un conjunto de datos. Estas se clasifican en dos grupos, que son las variables cualitativas ordinal y nominal, y están las variables cuantitativas, que son las discretas y continuas. Las variables cualitativas, estas son variables que expresan cualidades o atributos que pueden ser medidos numéricamente. Pueden ser nominales y pueden ser ordinales. Las nominales no existe un orden natural entre las categorías. Por ejemplo, el color de ojo, que puede ser negro, verde, café, marrón. El género, que puede ser masculino, puede ser femenino. Y las marcas de las computadoras, que bien puede ser una HP, puede ser una Dell o puede ser una Lenovo. En cambio, en las ordinales, en estas variables, sí existe un orden lógico o jerarquía entre ellas. Pues puede ser los ejemplos de nivel de educación, que vamos en primaria, secundaria, tercer ciclo superior y así, en un orden. En la escala de Likert, pues puede ser muy de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero muy en desacuerdo. En cambio, en la exposición de una carrera, esta lleva su orden, pues es primero, segundo, tercer lugar en este caso. Las variables cuantitativas. Estas variables son las que expresan cantidades o magnitudes que sí pueden ser medidas numéricamente. Están las discretas y están las continuas. Las discretas, estas variables toman valores enteros y representan cantidades contables. Por ejemplo, número de hermanos, cantidad de sillas en un salón, número de mensajes de correo recibidos en un día. En cambio, las continuas, estas variables pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo y representan cantidades medibles. Ejemplo, está la altura de un grupo de personas, puede ser el peso de un determinado objeto de personas o puede ser la temperatura y el tiempo. La estadística inferencial es la que se encarga de analizar o investigar a una población valiéndose de los datos resultados que se obtienen de una muestra. En otras palabras, nos permite tomar una pequeña parte de un grupo y es a través de cálculos y análisis para poder hacer afirmaciones sobre todo el grupo. Un ejemplo, imagina que quieres saber la estatura promedio de todos los estudiantes de un colegio. Sería imposible medir a cada uno. Entonces es aquí donde se aplica la estadística inferencial. ¿Cómo funciona? Seleccionamos un grupo representativo de la población que queremos estudiar. Esta sería la muestra. Por ejemplo, elegimos a 80 estudiantes de un colegio. Queremos calcular la estatura promedio de esos 80 estudiantes. Entonces analizamos la muestra utilizando métodos estadísticos, estimaciones, cómo sería la estatura promedio de todos los estudiantes del colegio, basándonos en los resultados de la muestra, ¿verdad? Entonces, la estadística inferencial es fundamental en muchos campos, como lo es las ciencias sociales, las ciencias naturales y en los negocios. O sea que en resumen, la estadística inferencial nos permite ir más allá de los datos que tenemos para poder hacer afirmaciones generales solo sobre una población más grande. La estadística descriptiva. Esta estadística es la parte de la estadística que permite analizar todo un conjunto de datos y presentarlos de manera que sean más fáciles de comprender e interpretar. La estadística descriptiva, por ser fácil de comprender, pues, e interpretar en lugar de trabajar con grandes conjuntos de números. Esta estadística descriptiva nos proporciona herramientas para resumir y describir esos datos de una forma clara y concisa. Por ejemplo, imagina que tienes una gran cantidad de números, como por ejemplo, las edades de todos los estudiantes de una escuela. ¿Crees que podrías organizar y presentar esa información de manera que sea fácil de entender? No. Entonces, es aquí donde se aplica la estadística descriptiva.
La estadística descriptiva es fundamental para describir un conjunto de datos, pues nos permite conocer las características principales de los datos, como fuera la media, la mediana, la moda, la desviación, el estándar, etcétera. Nos permite también visualizar los datos a través de gráficos y tablas. Nos te permite identificar patrones. Al analizar los datos podemos encontrar tendencias, relaciones relacionadas a los patrones que pueden ser relevantes para la investigación. Las variables dependientes e independientes. Las variables de acuerdo a la función que desempeñan en una hipótesis pueden ser variables independientes y pueden ser variables dependientes. La variable es independiente, es aquella que se manipula o controla en un estudio. Se considera la causa potencial de un cambio a otra variable. Es decir, es la variable que el investigador modifica para observar su efecto en otra. En cambio, la variable dependiente es aquella que se mide y se ve afectada por los cambios en la variable independiente. O sea, es el efecto o resultado que se espera observar. En la relación de causalidad entre ambas variables, pues es de causa y efecto. La variable independiente es la causa, que produce un cambio en la variable dependiente, que es el efecto. Por ejemplo, un estudio sobre el efecto de la publicidad en las ventas. La variable independiente serían los gastos en publicidad, mientras que la variable dependiente sería la cantidad de productos vendidos. Y la relación de causalidad, pues, es lo que se espera del aumento del gasto en la publicidad, pues, que genere un aumento en las ventas. Entonces, resumen, las variables independientes y dependientes son conceptos fundamentales en la investigación. Comprender su relación de causa y efecto es crucial para diseñar y analizar experimentos, así como para interpretar los resultados de una manera adecuada. Las escalas de medición. Pues este es un instrumento de medida de acuerdo a la cual se le asigna valores estadísticos. Estos valores ayudan a cuantificar y analizar los datos de manera más precisa. Existen cuatro tipos que son la escala de nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. En la escala nominal, esta clasifica los datos en categorías sin orden jerárquico. No se pueden realizar operaciones matemáticas con esta variable. Por ejemplo, el género, que puede ser hombre, puede ser mujer o puede ser no binario. El color de autos, que puede ser rojo, azul, blanco o negro. O una nacionalidad, que puede ser mexicana, estadounidense, salvadoreño, española. En la escala ordinal, pues esta clasifica los datos en categorías con un orden jerárquico. Aunque hay una secuencia, la diferencia entre los niveles no se puede cuantificar de una manera precisa. Por ejemplo, la frecuencia de una actividad pues sería nunca, rara vez, a veces, frecuentemente, siempre. En el nivel educativo, como está, puede ser primaria, secundaria, superior, en la posición de una carrera, pues como dijimos, ha mencionado antes, que puede ser primero, segundo o tercer lugar. En cambio, en la escala de intervalo, esta clasifica los datos en categorías con un orden jerárquico y con una distancia constante entre ellas. Aquí no hay un cero absoluto, o sea, un punto de origen. Se pueden realizar operaciones de suma y resta. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit, los años del calendario o los años de nacimiento. En cambio, en la escala de razón, esta es la escala más completa, pues clasifica los datos en categorías con un orden jerárquico, con una distancia constante entre ellas y con un punto de origen. Óigalo bien, este sí tiene un punto de origen absoluto y se puede realizar todas las operaciones matemáticas como son las multiplicaciones y las divisiones. Por ejemplo, puede ser la edad, el peso, ingresos económicos, el número de hijos. Y hemos llegado a las conclusiones. Sí, podemos concluir que la estadística, pues, es una herramienta fundamental para la recolección, análisis e interpretación de datos, ¿verdad? Pues, porque nos permite obtener la información útil, ya que se emplean herramientas matemáticas y de probabilidad, que nos permiten resumir la información, hacer comparaciones y predecir resultados, además de ser útil para tomar decisiones acertadas sobre cualquier objeto en estudio.
Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que este video pueda ayudar a otras personas a entender mejor sobre la introducción a la estadística.